Lo que pasa también es que los desafíos que presenta el cambio climático luego de tener toda esta cosa medioambiental, tienes que pensar que también nosotros tenemos una cantidad de suelo que está sobreexplotado. Y el estar sobreexplotado tiene menos nutrientes y tiene una alta salinidad. Sí. Entonces está subutilizado también porque no lo podemos finalmente utilizar. Hicimos olas de calor y sequía porque es lo que más afecta finalmente a la frutilla, porque tiene raíces muy superficiales, entonces requiere de mucha agua. Y con ello vimos que los hongos de la Antártida funcionaban muy bien y que lo hacía a través de ciertos mecanismos moleculares. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Agro en Línea Podcast. Como siempre, en terreno, hoy nos hemos trasladado hasta el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca para conversar sobre un tema realmente apasionante. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que en la Antártida chilena, donde el promedio de la temperatura no supera los 20 grados bajo cero, crecen plantas? Además, en el norte, en los salares de Chile, en donde la concentración de sal es a lo menos 5 veces la concentración de sal marina, prosperan especies de plantas. Justamente sobre esos mecanismos son los que vamos a estar hablando hoy con el profesor de la Universidad de Talca, el doctor Patricio Ramos. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto saludarte. Igualmente, Álvaro, un gusto. Oye, muchas gracias por recibirnos acá en el laboratorio. La verdad es que acá hay gente trabajando, así que vamos a tratar de interrumpir lo menos posible, pero como siempre, Pato, vamos a tratar también de conversar sobre este tema tan apasionante, ¿no? Sobre estas plantas que están hoy día creciendo en climas extremos. Te quería preguntar, para que partiéramos la conversación, ¿cómo llegaste a estudiar esta simbiosis? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué? ¿Qué los motivó a poder estudiar estos mecanismos? Bueno, básicamente es porque es sorprendente que plantas que tienen la capacidad de crecer en ambientes tan extremos como la Antártida, que aparte de tener una concentración salina, producto del spray marino alta en el suelo, estar siempre expuesta a temperaturas bajísimas, alta radiación ultravioleta, vientos fuertes, sean capaces de crecer ahí. Lo mismo ocurre con las plantas del desierto y así un montón de otros medios ambientes extremos. Es cómo estas plantas pueden crecer ahí y básicamente porque están asociadas a microorganismos que crecen con ellas. Así como nosotros tenemos nuestros microorganismos que crecen en o conviven con nosotros en nuestra microflora intestinal, las plantas también requieren de un microambiente dado por estos microorganismos que les permite subsistir a ellos. Entonces, de esa manera, estamos tratando de recoger la biodiversidad que está presente en estas plantas que les permite entonces hacer frente a aquello y de alguna manera, mirando la naturaleza, nosotros poder llegar a una solución que nos permita hacer frente al cambio climático. Nos propone desafíos como altas temperaturas, olas de calor que están dadas en el desierto, altas concentraciones salinas en el suelo, producto de la degradación del suelo también, y así una serie de otros desafíos que nos propone ahora el cambio climático. La ciencia está para eso, para dar soluciones y para poder asombrarse un poco de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y es por eso que llegamos a esta pregunta científica y abordarlo a través de esta aproximación. Oye, Patricio, porque es bien interesante, ¿ah? O sea, que estas plantas puedan no tan solo sobrevivir a estos climas extremos, sino que también prosperan, se multiplican, crecen. ¿Qué tipo de plantas son? ¿Son plantas vasculares? ¿Hacen polinización sexual? ¿Tiran semilla, polen? ¿Qué tipo de plantas son? Lo sorprendente es que son plantas vasculares. Las de la Antártida son las únicas 2 plantas vasculares que existen en el territorio antártico. Colobanthus quitensis una y la otra es de Champsia antártica. Y estas 2 plantas son capaces de colonizar exitosamente la Antártida y tener una reproducción sexual exitosa, digamos. Entonces, ¿cómo son capaces de subsistir ahí? Nos permite a nosotros tener oportunidad de tomar esos mecanismos y tratar primero de entenderlo, porque yo soy bioquímico, entonces a mí me interesa entender cómo funciona, y luego viene una segunda derivada de aquello que es ojalá poder hacer una transferencia tecnológica de aquello. En eso estamos. Claro. ¿Por qué te lo pregunto, Patricio? Porque
o sea, si es que estas plantas se parecen, por ejemplo, a las plantas, este canal tiene un interés agrícola, entonces quizás si esas plantas son parecidas, quizás a un arándano, a un manzano, a un cerezo, y de alguna forma poder extraer estos microorganismos que ya vamos a estar conversando cuáles son y poderlos aplicar en la agricultura. Eso es justamente lo que nos mueve. Eso es lo que hemos estado haciendo desde un tiempo. Primero empezamos caracterizando la relación bioquímica, fisiológica y molecular que tienen estos microorganismos con esas plantas nativas, digamos, tanto del desierto como una quinoa salvaje, como estas plantas que te acabo de comentar. Pero luego pensamos también, después de ver que tenían mecanismos moleculares que podían ser, digamos, reproducibles en plantas de interés agronómico, que es lo que nos lleva a pasar ahora al siguiente nivel, que es dar una solución probablemente al agro. La probamos en distintos cultivos y efectivamente hemos tenido buenos resultados. Los hongos que logramos aislar de estas plantas, que son hongos que viven dentro de la planta, son, para sorpresa nuestra, hongos generalistas, de tal manera que son capaces de hacer simbiosis efectiva con diversos cultivos, entre ellos los que te he nombrado: arándano, frutilla, maíz. Tenemos un paper reciente, salió hace 2 semanas, y tomate, básicamente, también, que es nuestro modelo ahora de estudio, donde efectivamente son capaces de hacer simbiosis, donde efectivamente le entregan capacidades superiores de hacer frente a estos medioambientes extremos, de olas de calor de 40 grados, 50 grados durante el día, que baja en la tarde, o baja cantidad de riego, digamos, hemos llegado a un 30 o un 20% de riego normal en plantas de arándano, y funcionan muy bien. Estamos viendo cómo. Sí, porque aunque usted no lo crea, estimado amigo que nos está escuchando, la Antártida chilena es muy seca. O sea, el agua disponible es poca. Hay mucha agua, pero está congelada, ¿cierto, Pato? Corrígeme tú. Está en forma de hielo. Entonces, no está disponible para que la planta la pueda absorber. Y a través de estos microorganismos, la planta sí puede aprovecharlo. Cuéntame, Pato, ¿son hongos, son bacterias? ¿Qué tipo de microorganismos son? Nosotros nos hemos centrado principalmente en hongos endófitos, que son capaces de crecer dentro de las raíces de las plantas y de esa manera favorecer la captación de nutrientes del medio y al mismo tiempo también mejorar el uso eficiente del agua de las plantas. Estamos estudiando cómo ocurre esto a nivel molecular, porque hemos visto que el hongo enciende ciertos genes de las plantas que le permite sacar de mejor manera el agua del ambiente o almacenar el agua de tal manera que la pueda tener reservada en sus vacuolas. Entonces, de esa manera tiene una serie de otros mecanismos más que hemos visto que estos hongos están gatillando en las plantas. Entonces, esto de la serie Last of Us que dan en HBO, qué sé yo, donde se mostraban hongos que infectan a los seres humanos y los manejan, ¿cierto? Esto es ficción, ¿eh? Esto nos llevó básicamente a pensar algo parecido. Estos son hongos que manejan a las plantas genéticamente a nivel de regulación de sus genes, pero que les permite hacer frente a estos climas extremos, de tal manera que ambos convivan en esa situación. Al hongo le conviene que la planta viva porque le entrega nutrientes, y la planta le conviene que el hongo esté ahí porque también le permite hacer frente a esto. ¿Cómo lo hace? Estamos en eso. Oye, es realmente un tema alucinante para todos los que nos gusta la ciencia y investigar de estas cosas. Gran parte de estos documentales, por ejemplo, que muestran cómo sería la vida en la Tierra en 500.000 años más, en 1.000.000 de años más, los científicos, bueno, lo que sí van a asegurar es que van a haber hongos sobre la Tierra, que son organismos que van a existir. Imagínense usted estas particularidades de poder vivir en climas tan extremos. Pato, ¿la relación que hay entre la planta y el hongo es de tipo simbiótica? ¿Son parásitos? ¿De qué tipo es? El hongo puede ser, de alguna manera, ir mutando en su capacidad de vivir con una planta. Las plantas también van a ir adaptándose a aquello. Un hongo puede, en este caso, establecer una simbiosis que puede ser de carácter mutualista. Y en este caso nosotros vemos que el hongo se ve beneficiado porque la planta le entrega fotoasimilados, ¿cierto? Que
le permite vivir y el mismo hongo le permite a la planta vivir bajo estas condiciones extremas, modulando y activando ciertos mecanismos que a la planta le hacen bien. Llega un momento que si uno pone esta planta en condiciones óptimas y los hongos están ahí, la planta no va a necesitar al hongo. Por lo tanto, esta relación se vuelve más bien negativa en términos de que la planta ya no necesita el hongo. Entonces ya no es un mutualista, claro, es un ¿cómo se llama? Un saprófito, o es un hongo que le va a hacer a la planta una respuesta inmune que la planta lo va a rechazar. Entonces va a depender de cómo se vaya dando en el ambiente aquello. Tienen que existir presiones selectivas para que los organismos puedan entonces establecer una relación mutualista, de tal manera que sea beneficiosa para ambos. Para ambos, claro, de todas maneras. Oye, Patricio, hemos sabido, ¿no?, que un montón de especies de hongos se multiplican por esporas, por diferentes... ¿Es el mismo mecanismo de multiplicación? Te lo pregunto yo para llevarlo quizás a alguna aplicación agronómica. Vas a necesitar tener algún producto como para poder aplicarlo en los campos. Los hongos se multiplican a través de esporas. Ese es su, digamos, cuerpo frutal. Y nosotros las cultivamos ahí, después va a poder ver en nuestra cámara cómo cultivamos hongos en medios ricos en nutrientes para ellos, y lo que nosotros hacemos es colectar las esporas. Las esporas son, digamos, la especie de semilla, y eso nosotros las concentramos a tal volumen de que podemos aplicarla a nivel radicular, y luego el hongo, la espora, al estar en un ambiente óptimo para su crecimiento, se desarrolla, penetra las raíces de las plantas, y ahí entonces puede desarrollar su hifa y crecer como tal dentro de la planta y con la planta como tal. Entonces, hemos nosotros ya estandarizado un protocolo donde crecemos hongos, tenemos el micelio, obtenemos el fruto, que son estas pequeñas esporas, las semillas, digamos, y entonces vamos así multiplicando a los hongos que tenemos aislados, por cierto, sabemos cuáles son específicamente, a nivel molecular lo hemos caracterizado, y entonces tenemos un cepario de hongos donde vamos viendo qué mezcla es mejor para uno, para otro, a veces basta con uno para tener una respuesta en una planta. Oye, Patricio, otro tema que es muy apasionante, te estoy aprovechando mucho, Patricio, porque a mí este tema de verdad que me gusta mucho poderlo conversar, y en particular con gente que sabe mucho como tú. Cuando se conoció el tema de CRISPR-Cas9, que fue un tema revolucionario en genética, porque prácticamente era como el mismo mecanismo, o sea, no era transgenia, sino que se mutaban y se cortaban genes de plantas, en este caso eran una bacteria, y que provocó una revolución en todo lo que tiene que ver con la ciencia genética. ¿Más o menos son los mismos mecanismos que están usando estos hongos para editar, o no? Para contextualizar un poco, ¿Sí? el CRISPR-Cas9 es una técnica de laboratorio que se utiliza ahora para hacer edición génica, que es cortar un gen, sacar y poder colocar parte de ese gen que está dañado, colocarlo en una secuencia que a lo mejor es la correcta. O hacer una mutación también para cortar o poner cosas distintas. Pero eso en la naturaleza se había observado. Las bacterias se defienden de los virus de esa manera, a través de ese mecanismo. Entonces lo que hizo la ciencia fue adoptar digamos, ese comportamiento, esa técnica, ese mecanismo para poder llevarlo al campo de la investigación científica. Pero lo que nosotros estamos viendo con los hongos, espero sea así, queremos ver si es que, porque una cosa es que module los genes, que le diga este gen se apaga, este gen se prende, pero ¿cómo lo hacen? Entonces lo que nosotros estamos apostando es que el hongo le transfiere material genético a la planta, y en ese sentido regula la expresión de los genes de la planta a través de un mecanismo similar al CRISPR, pero que se llama interferencia de ARN. Entonces de esa manera regula de forma positiva o negativa los mecanismos de la planta. Por ahí va un poco el tema, esperamos que salga algo interesante. No, realmente alucinante. Sí. Oye, Patricio, cuéntanos, ¿en qué etapa está el proyecto actualmente?
Bueno, uno de los proyectos que tenemos en funcionamiento es un proyecto Fondesit, el cual busca entender sí, que los mecanismos que nosotros tenemos en un hongo que son los hongos del desierto de Atacama, hongos de la Antártida por otro lado, y un hongo que tenemos del desierto de Thar en la India. ¿Son diferentes? Son los tres distintos. Okay. Uno es un Talaromyces, otro es un Penicillium y el otro se llama Serendipita indica. Son tres hongos de filum totalmente distintos, de géneros distintos, especies distintas. Y lo estamos probando en un modelo que es bastante aceptado en la ciencia porque tiene genoma completo y es un fruto climatérico que es el tomate. Ah, okay. Y aparte el tomate es de alto consumo tanto en Chile como en el mundo. Disculpa, ¿y esos hongos son endémicos? O sea, ¿están solo en estas zonas? Por ejemplo, en la Antártida, sí, claro. y en el norte. Es que ahí hay que ir a una cosa un poco más profunda, porque puede ser que estos hongos estén en todas partes, pero estos hongos, al estar en ese clima en particular, tienen una presión selectiva del medio ambiente que es particular. Entonces le ha ido permitiendo coevolucionar con especies. Eso es algo más de ecología. Sí, pero es muy interesante mencionarlo. Entonces, el hongo que nosotros encontramos, el Penicillium crisogenum que encontramos en la Antártida, no es el mismo, por ejemplo, que podríamos encontrar en una parte de una muralla, o en el hongo del pan. Del pan, claro. Penicillium crisogenum. Pero estamos viendo, secuenciando el genoma del hongo, que parece que tiene fragmentos que son más grandes en el genoma, por lo tanto, ha ganado material genético producto de esta coevolución, que probablemente capaz que le tengamos que poner un apellido al hongo, una vez que lo encontremos bien, que lo secuenciemos bien y lo comparemos con el otro. Bueno. Porque el otro no tiene esta capacidad, mientras que nosotros, que tenemos de la Antártida, tiene esta capacidad que no tienen los otros. Sí. Y este proyecto en particular lo que queremos ver es cómo estos tres hongos, si funcionan de la misma manera a nivel molecular o lo hacen de forma distinta, y eso nos daría también una oportunidad de hacer una complementariedad de efectos. O también dar una respuesta, digamos, científica de que los hongos no todos funcionan de la misma forma. Todos tienen mecanismos distintos para ayudar a la planta a defenderse de ciertos estreses también distintos. Tal vez no a todos los hongos les gusta el calor, a no todos les gusta la sequía. Hay otros como el que trabaja Antonia, que es la estudiante de magíster, trabaja con hongos del desierto que les gusta mucho la sal. Son capaces de crecer hasta 3 molar de sal, es una brutalidad. Y crecen muy bien, no así los otros. Entonces ahí ese es el proyecto ese en particular. Estábamos hablando de la etapa del proyecto, me comentabas tú del tomate. Sí, hemos hecho, el proyecto anterior lo hicimos en frutilla, tomándolo como cultivo emblemático también de la zona costera de nuestra región. Sí, un saludo para Chanco y Peyúgue. A todos los agricultores de la frutilla, grandes colaboradores. Y Melipilla también, sí. Bueno, Melipilla que no deja de ser importante. Y ojo que el Ñuble está creciendo con frutilla también. Sí. Y entonces ahí hicimos olas de calor y sequía porque es lo que más afecta finalmente a la frutilla, porque tiene raíces muy superficiales, entonces requiere de mucha agua. Y con ello vimos que los hongos de la Antártida funcionaban muy bien y que lo hacía a través de ciertos mecanismos moleculares. Ahora saltamos al tomate porque el tomate nos da la oportunidad de ir mucho más allá en términos de cobertura de importancia agrícola, y también nos permite hacer esta comparativa porque el genoma de la frutilla octoploide, nos genera un problema muy difícil de solucionar cuando queremos mirar genes. ¿Qué significa que sea octoploide? Tiene 8 copias del genoma. El tomate es diploide, tiene 2 copias y está mucho más depurado el genoma y nos permite trabajar mucho mejor con los genes ir caminando sobre regiones promotoras y saber cómo se regula a nivel hormonal. Hay todo un tema ahí. Y ahí el tomate entonces nos entrega una versatilidad mucho mayor respecto del laboratorio. Y también el tomate nos permite tener floraciones cada 3 meses y fruto cada 3 meses, mientras que la frutilla teníamos que correr una vez al año. Claro. Y si es que lo teníamos en invernadero, ahí teníamos un poquito más de oportunidad de tener algo más de fruto. Pero nos complicaba un poco el tema del manejo de laboratorio. Sí, por ahí te respondo eso. Pero hemos avanzado a arándano. Hicimos unos ensayos con colaboradores de línea que tienen plantas de arándano en invernadero. Hicimos tratamientos de sequía al 20% de retención de agua y pudimos tener resultados súper bonitos también con los hongos, funcionan muy bien.
Y ahora fuimos de un amigo que tú conoces también, de Osvaldo. Ah, Osvaldito. Osvaldo me prestó unas líneas de maíz, Ujú. pusimos nuestro hongo en el maíz y vimos que por favor déjalo de regalo, Osvaldo, Ya. regálame estas plantas porque no los voy a regalar más. Y empezamos a mirarlo y finalmente la mazorca, ¿cierto? El choclo como tal, Sí. era del mismo tamaño, tenía más peso incluso, o sea, el hongo con la mitad, porque finalmente después fuimos a medir cuánta agua El tenía agua. eso, tenía un 60% de agua respecto de un Ok. predio bien regado, Ujú. y así todo está súper bien. Ok. Entonces, hemos tratado de diversificar un poco la aproximación Sí. y el alcance de los hongos para ir convenciéndonos nosotros mismos y después poder llegar a una transferencia tecnológica donde sea un aporte real aquello. No, realmente increíble, Patricio, y sin duda, tomando en consideración el tema hoy día del cambio climático que tenemos, en donde tenemos lluvias desestacionales, granizo, heladas. También hay una tremenda oportunidad de desarrollo de agricultura en el norte de Chile, en donde también son suelos salinos. Cuéntame, Patricio, desde ese punto de vista, ¿cómo crees tú que estos hongos nos podrían ayudar a poder tener una agricultura más sostenible? Bueno, este tema de los biocontroladores y toda esta tecnología, digamos, basada en la naturaleza, que no es nada nuevo, no es muy nuevo tampoco, ya conocen los tricodermas, tú yo me imagino en el agro se maneja Sí, claro. mucho. Pero ahora el ir a buscar microorganismos de ambientes extremos nos presenta un nuevo enfoque. Y ahí es donde nosotros queremos trabajar un poco porque hay que buscar ahora formas de aplicación. Ya sabemos que funciona. Una cosa que me mueve a mí es entender cómo funciona también, porque eso nos da luces también después de saber cuáles son los genes que podríamos estar mirando que pueden ser los que más ayuden a corto plazo. Pero también ahora buscar cómo aplicar, porque nosotros lo hacemos de forma manual. Entonces hemos postulado un proyecto y espero salga, donde queremos nanoencapsular la espora para hacer liberación prolongada de aquella. Cosa que no tengamos que estar uno por uno, sino que se pueda entregar al campo, así como usted pone la urea, Sí, ponga los pellets de hongo. ok. O una formulación que nos permita entregar por el riego. A pesar de que el riego cada vez va a ser más complicado, Sí. queremos hacerlo de cualquiera de las dos maneras que nos Sí, permita se aplica. llegar de buena forma al campo con ellos. Sí. Y ahí es donde está el desafío biotecnológico. Qué interesante. ¿No? Incluso hoy día se puede peletizar, hasta semillas peletizadas ya, inoculadas con este tema, ¿no? Fascinante. Oye, te tengo una consulta ahí sobre eso. No la tenemos pauteada ni nada, Ya, sino ya. que se me ocurrió ahora. En la agricultura tú sabes que se utilizan muchos fungicidas, Sí. muchos fungicidas para matar, qué sé yo, cualquier hongo que ataca la fruta. ¿Están los planes poder estudiar también cómo reacciona frente a estos fungicidas? Mira, hay fungicidas que podrían afectar claramente, pero está en la temporalidad en la que se aplique. Porque si nosotros queremos que la planta tenga un crecimiento y el efecto del hongo más bien es en el crecimiento y no después cuando se presenta el grano, qué sé yo, o la fructificación, el cuajo de la flor del arándano, por ejemplo, a lo mejor ahí en ese momento se puede aplicar fungicida a costo de eliminar nuestros hongos también. Pero posterior a eso se puede volver a reinocular. Ah, ok. Entonces puede ser manejable aquello. Los hongos no son... la espora va a mantenerse ahí. Esa es la gracia. Y la espora es resistente a lo que se te ocurra. La única forma de eliminar una espora es meterla en un autoclave y ponerlo a 121 grados por media hora. Esa es la única forma. Expliquemos qué es un autoclave. Un autoclave es un equipo que levanta a altas temperaturas, a alta presión, durante un tiempo prolongado para eliminar todo tipo de microorganismos existentes. Y eso es lo único que permite matar una espora. Por lo tanto, aunque tú le pongas una espora fungicida, la espora no va a morir, digamos. Lo que muere es después cuando ya el hongo está formado. Entonces tú puedes tener esta formulación de esporas en el suelo, puedes aplicar fungicida y después del fungicida se va
se va a ir, va a perder su vida media, qué sé yo, y la espora va a poder tener capacidad de seguir germinando. Eso es lo que permite poder generar esta formulación que nosotros podríamos hacer. Y reaplicar también de nuevo posteriormente, yo creo que cualquiera de las alternativas podría ser. Pero esto está sujeto, yo creo que estamos en una etapa TRL3 al menos, saliendo del laboratorio con datos, metiéndonos en el campo de nuestro amigo Osvaldo, con algunos datos más, pero falta llegar a un prototipo Claro, más una escalable. prueba. Pero por lo menos se están dando estos pasos, hay que darlos, y yo lo encuentro fascinante que se esté haciendo ciencia acá en el Maule, Sí, sí. de esta ciencia tan importante que puede tener un impacto, pero realmente a nivel mundial. Y eso lo digo a nivel mundial, que a veces puede sonar incluso un poco exagerado, qué sé yo. Pero de aquí al 2050 vamos a ser 10 millones de personas en el planeta. 10.000 millones, perdón. Vamos a ser 10.000 millones de personas, vamos a necesitar un 40% más de alimentos. Entonces, ahí va mi próxima pregunta, Patricio, sobre el tema, ¿no?, de la seguridad alimentaria. O sea, me comentabas tú el ejemplo del maíz. O sea, hoy día tenemos mucho suelo que podríamos aprovechar usando esta nueva tecnología, ¿no, Pato? Esa es la idea. Lo que pasa también es que los desafíos que presenta el cambio climático luego de tener toda esta cosa medioambiental, tienes que pensar que también nosotros tenemos una cantidad de suelo que está sobreexplotado. Y el estar sobreexplotado tiene menos nutrientes y tiene una alta salinidad. Sí. Entonces está subutilizado también porque no lo podemos finalmente utilizar de buena forma. Sí, de hecho, disculpa que te Sí, interrumpa, sí. pero eso es verdad. O sea, también los rendimientos por hectárea han caído, y no tan solo aquí, en Europa, en el norte de África. Todos los rendimientos por hectárea están cayendo. Se están acidificando los suelos también por el uso excesivo de fertilizantes químicos, ¿cierto? Las napas freáticas se están nitrificando, y estamos teniendo hoy día una serie de problemas de suelo, sí, eso Exacto. es verdad. Hay una problemática grande que finalmente hace que los suelos, a pesar de que puedan estar disponibles en términos de que no están construidos, no son arables porque no tienen las condiciones mínimas para que germinen las plantas de buena manera o den buen nivel de rendimiento. Entonces el poder encontrar microorganismos que sean capaces de mejorar la captación de nutrientes, que le den capacidades de ser más resistentes a ciertos niveles de metales pesados, ser más resistentes a condiciones extremas de salinidad, nos da un segundo aire para el uso de esos suelos. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Necesitamos alimentar una población creciente. Y junto con eso, que no es menor, necesitamos también mejorar la calidad de los alimentos. Porque nosotros podemos querer tener una gran cantidad de alimentos, pero también después hay que mejorar la cantidad de nutrientes que tengan esos alimentos. Y podemos entonces también, hemos visto que nosotros mejoramos los contenidos de fenoles en los arándanos, por ejemplo, y en el fruto, tienen entonces capacidades, digamos, saludables, contenido de compuestos saludables mayores, por lo tanto la calidad y la cantidad de los alimentos que estamos produciendo a través de esta tecnología podría ser incluso mejor. No, eso es fascinante, Patricio, porque, claro, justamente y volvemos al tema de la sostenibilidad. O sea, hoy día prácticamente la economía circular, una de las primeras R o conceptos que te enseña es el reducir. O sea, hoy día tú, por ejemplo, con menos agua, con menos fertilizante, podrías obtener los mismos resultados. Patricio, cuéntanos, hemos hablado sobre temas bonitos, no relacionados a la investigación, pero ¿te has topado con algún problema? ¿Te has topado con algunas barreras ahí que les ha tocado flanquear o no? O sea, primero, lo más importante es la poca inyección de recursos que hay en la ciencia, hay que decirlo. Nosotros en Chile tenemos un presupuesto para investigación del 0,38% del Producto Interno Bruto, el cual no se ha reajustado, yo creo que desde hace 15 años. 15 años que seguimos estando en lo mismo. Versus otros países, por ejemplo. Tú vas, no sé, a cualquier país de Estados Unidos, tiene más del 2%. Corea, que dio una explosión gigantesca en términos de tecnología, y mira dónde están ahora los Corea del Sur. Ellos tienen una inyección del 2% del Producto Interno Bruto para investigación, y que no es una gran cantidad, pero les ha permitido un salto cuantitativo y cualitativo respecto de la investigación científica que ellos hacen.
Entonces, nosotros lo que estamos es al debe en eso, básicamente. Se están quedando muchos proyectos fuera de ser financiados, y te lo digo porque todos los científicos es una comunidad muy pequeña en Chile. Y nosotros tenemos que hacer ciencia y revisar a nuestros pares también. Y nos damos cuenta cuando se evalúan proyectos científicos de la calidad, de la gran calidad que tienen, pero producto de que un proyecto de una nota de 1 a 5, que el 5 es excelente, un 4 es muy bueno, de 4 se está quedando sin financiamiento. Cuando tú dices un proyecto que es muy bueno, se queda sin financiamiento, porque es muy poco los recursos que hay para ello, estamos mal. Hay mucho, podemos hacer mucho, pero con lo que hay en ciencia, porque la ciencia es costosa de hacer. La ciencia requiere mucho instrumental. Sí, o sea, vemos acá, vemos equipos, vemos inmobiliario, ¿no? Se ve que es súper caro. Cuesta dinero hacerla, cuesta tiempo también, y eso yo creo que está desconectado de cómo el Estado financia nuestra investigación. Tal vez también no solamente dejarlo al Estado, también que hayan inyecciones de recursos de privados. Y en ese sentido falta un poco de concientización respecto de cuál es el aporte real de la ciencia al desarrollo de nuestro país y finalmente a lo que se viene, el cambio climático, aunque nosotros no lo creamos, ya está acá. Y cada vez que puedo conversar con gente, me dicen de este año los cultivos estuvieron pencas, estuvieron muy malos. ¿Y por qué? Hubo un mal rendimiento. ¿Por qué? Es que está malo el suelo. Y a pesar de que le pongo la misma cantidad de nutrientes, mi inversión sigue siendo la misma, incluso mayor, pero no recupero lo mismo que tenía hace 3, 4 años. Entonces vienen estas tecnologías nuevas que a lo mejor no va a gastar tanto, va a producir lo mismo, a lo mejor producen más. Hay que jugar a que esta cuestión tiene que funcionar, que la ciencia funciona, que es real, que no es algo que es un salto de fe. No, es real, es lo que menos tenemos nosotros aquí es fe, es ciencia. Eso realmente es muy cuestionado, ¿eh? Porque, como dices tú, Chile está al debe con la ciencia y la ciencia tiene un montón de implicancia en un montón de industrias y en la calidad, yo diría que en la calidad de vida de las personas, directa. O sea, por ejemplo, la ciencia en salud, Sí. que impacta pero de forma directa. O sea, yo creo que el COVID nos vino a destapar una venda de los ojos y también vino a generar si bien provocó muchos problemas, pues también provocó un avance tremendo en todo lo que tiene que ver con la ciencia en base al desarrollo de vacunas y este tipo de cosas también. Sí, y eso es algo que es evidente porque nos tocó vivir a todos. Pero la gente que está en el campo ve esto de lo que les proponemos nosotros, de los hongos, después llegar a... ¿Qué significa tener menos pesticidas en tu campo? Tanto como un producto que puede salir con un mayor, valor agregado, porque es más orgánico, Más limpio. Mucho más limpio, pero ¿qué implica para los operarios? Claro. ¿Qué implica para la gente que vive en torno al campo? O el costo directo del agricultor, que tener que comprar los pesticidas. Costo directo al agricultor, costo también de salud del operario. O sea, en general hay un círculo virtuoso que se favorece cuando hay conocimiento. Oye, de verdad que te agradecemos mucho la entrevista, Patricio. No sé, ¿algún mensaje final para los auditores de la Agroenlínea? Nada, pues un gusto, Álvaro, que hayas venido acá, un gusto en la posibilidad de mostrarle a tu público que lo que estamos haciendo acá tiene resultados medibles y que queremos ir más allá con ello y que el agro es finalmente nuestro partner en esto, porque lo que nosotros queremos hacer es que esto llegue efectivamente al consumidor, y esto a través de la gente que te está viendo, la gente que trabaja en el agro, que es quien va a llevar a cabo nuestro experimento, lo va a llevar a cabo en su campo y va a ver que efectivamente funciona y que todos tenemos un rédito de aquello. Muy bien, pues muchas gracias, Patricio. Con ese mensaje final, entonces, estamos despidiendo este programa de El Agro en Línea en esta 5ª temporada. Les agradecemos a todos. Si ya llegaron hasta acá, por favor, denle me gusta, suscríbase al canal. Hemos tenido muy buenos resultados con los videos, así que su apoyo es muy importante, de verdad, que se puedan suscribir y ponerle me gusta al video. Así que
Con este mensaje final nos despedimos desde acá, desde el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Un abrazo grande para todos, nos vemos. Chao, chao.